Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuando con el tema de periféricos, nos quedaban tres periféricos especiales, aparte digamos, del conversor analógico digital, la entrada y salida digital, la entrada y salida serial, el comparador y los periféricos vistos con anterioridad. Vamos a explicar ahora tres periféricos especiales, y ahora les voy a contar por qué los llamo especiales, que posee el microcontrolador. Le llamo periféricos especiales porque no son periféricos que me permiten comunicarme con el mundo exterior, o sea, o tomar datos o extraer datos del mundo exterior, sino que son tres periféricos, que tres o más, hay microcontroladores que poseen más, tres periféricos decía que poseen la capacidad de indicar cuando alguna situación no es normal dentro del microcontrolador, o sea, dentro del programa que se está ejecutando. Dos de ellos tienen que ver con fallas en el circuito de alimentación y uno con fallas en el programa. Entonces, periférico especial es porque permiten controlar de alguna manera que el funcionamiento correcto del programa dentro del microcontrolador. El primero de ellos es el perro guardián o watchdog. ¿Sí? Hablamos de perro guardián. La idea de perro guardián tiene que ver con que imaginar, por eso aquí hay un pequeño programa, imaginar que hay un pequeño perro que va recorriendo, ¿sí? un perrito que va recorriendo el programa y va verificando, controlando de que las instrucciones del programa se ejecuten. Es decir, vamos a hacer un programa repetitivo. Vamos a poner una etiqueta, inicio le vamos a llamar, y final del programa ir a inicio. Esto sí lo trabajaron en lenguajes electrónicos, tiene que ser simple de comprender. De todas maneras, aquí vamos a hacer una pequeña explicación del funcionamiento del programa para entender cómo funciona el watchdog. Este programa corre de esta manera. Esta etiqueta de inicio no hace nada, es simplemente una marca en el programa. Leo un número utilizando la unidad de entrada-salida, lo guardo en la variable A, leo otro número utilizando la unidad de entrada-salida, lo guardo en la variable B. En una variable llamada suma almaceno la suma de esos dos números, envío a través de la unidad de entrada-salida el contenido de la variable suma y luego dice ir a inicio, o sea que ¿dónde tengo que ir? Al principio. Bueno, no quiere, ahí está. Ir a inicio, va al principio, vuelve a tomar un dato de la unidad de entrada-salida y lo almacena en la variable A, el valor anterior desaparece, otro dato lo almaceno en la variable B, el valor anterior desaparece, sumo los dos números, lo guardo en la variable suma, obviamente el valor anterior desaparece, envío a través de la unidad de entrada-salida el contenido de la variable suma y vuelvo a empezar. Y podría estar repitiendo estos pasos de aquí a la eternidad, porque justamente lo que hice fue un ciclo anidado, un ciclo cerrado, un ciclo interminable dentro de mi programa. Si trabajamos un poquito en la parte de programación, entendemos que este programa es repetitivo y no termina nunca, no tiene fin. Pero volvamos al watchdog. Vamos a suponer que mi microcontrolador está ejecutando este programa, en donde se leen dos números, se suman, se envían a través de una unidad de entrada-salida y toda la situación vuelve a repetirse. El watchdog, decía, es un pequeño, se llama perro guardián porque nos va a avisar, ¿sí?, cuando, en qué momento una de estas instrucciones deje de ejecutarse. O sea, ¿qué es el perro guardián? Yo decía, es un pequeño perrito que va mirando. ¿Se ejecutó leer A? Sí. ¿Se ejecutó leer B? Sí. ¿Se ejecutó la suma? Sí. ¿La envió? Sí. Volvió a empezar. ¿Se ejecutó A, B, C, suma? El perro lo que va haciendo es ir mirando todo el tiempo que el programa esté funcionando. Y en el caso de ¿se ejecutó leer A? Sí. ¿Se ejecutó leer B? No. ¿Se ejecutó leer B? No. ¿Se ejecutó leer B? Se queda ahí esperando el perro y empieza a ladrar, a decirnos que el programa por alguna razón desconocida se detuvo.
En una computadora decimos se colgó, en el celular se me trabó el celular, o sea, dejó de hacer lo que tenía que hacer. Entonces el perro guardián comienza a ladrar y a indicarme que algo está sucediendo que no es normal, el programa no se está ejecutando. Entonces, esto es conceptualmente, es imaginar un perro que está mirando cada instrucción y cuando se detiene el programa en alguna en particular, empieza a ladrar y avisarnos de que algo no está funcionando bien. Cuando esto lo llevamos a la electrónica del microcontrolador, el perro guardián es un contador. Es un contador que empieza a contar con cada instrucción. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 16, 16. ¿Qué pasó? Se quedó ahí el programa. Pero ¿qué hace el perro guardián, que es un contador? 16, 17, 18, 19, 20, 19. Sigue contando. El programa, el perro guardián, el contador digamos que implementa el perro guardián, va a contar hasta que llegue a su máxima cuenta. Y voy a hacer una aclaración por aquí abajo. Es decir, el perro guardián es un contador de 8 bits. Por tanto, puede contar de 0 a 255. ¿Sí? Si agarro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unos y lo convierto en decimal, perdón, y lo convertimos en decimal, eso es el 255. Por lo tanto, el perro guardián puede contar de 0,00000, 8 ceros hasta 8 unos, o sea, de 0 a 255 en decimal. El perro guardián sigue contando, o sea, el programa quedó, decía recién, suspendido en el leer A, colgado, por decirlo de alguna manera, en el leer A, y el perro siguió contando. Entonces, sí, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, pero el programa está acá. ¿Qué pasa si el programa, si el perro guardián llega a 255, resetea, vamos a poner así, reset del programa? Ahora vamos a hacer todas las aclaraciones. Se resetea el programa. ¿Por qué? Porque él siguió contando, ¿sí? Y llegó a su máxima capacidad de cuenta. Es un contador, recordemos lo que son los contadores. Un contador de 8 bits va a contar de 0, de binario, va a contar de 0 a 255 y va a volver a comenzar la cuenta. Para utilizar el perro guardián y que no resetee el programa, yo cada tantas instrucciones le voy a tener que poner una instrucción que sea reset del perro guardián. Yo voy a dejar una sola. A ver, vamos a ejecutar el programa ahora utilizando el perro guardián para que nos avise si ocurre algún inconveniente. Leerá. La unidad de control hará lo que tiene que hacer con leer A y el perro guardián contó 1. Leer B contó 2. Reset del perro guardián. Perro guardián en 0. Contador en 0. Sumó 1. Escribió 2. Y la inicio 3. Leerá 4. Leer B 5. Reset del perro guardián 0. 1. 2. 3. 4, 5, se pone en 0, 1, 2, 3, 4, 5, se pone en 0, 1, 2, 3, 4, 5, se pone en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se quedó el programa ahí, 8, 9, 10, sigue contando, 11, 12, 13, 253, 254, 255. El contador, el perro guardián, cuenta aunque no se ejecute el programa, ¿sí? Sigue contando, llegó a su máximo número de cuenta y automáticamente provoca un reset en el programa. O sea, todo vuelve a empezar. Esto es para tener cierta seguridad
de que ante un eventual, que no sabemos por qué, pero la electrónica es maravillosa cuando funciona y cuando no funciona es mágicamente un dolor de cabeza. Entonces, ¿para qué se utiliza? Si yo lo utilizo en mis programas, puedo ponerle una seguridad en el programa para que intente evitar de que el programa se cuelgue en algún momento, y la solución que toma el perro guardián, que toma este contador, es la solución que muchas veces hacemos con el celular, por ejemplo. ¿Sí? Cuando el celular no nos está funcionando, lo apagamos y lo volvemos a prender. Reseteamos la computadora cuando no se mueve el mouse, no se mueve la pantalla. El perro guardián es exactamente lo mismo. Este contador lo hace de esta manera: empieza a contar, cuenta. Mi programa en algún momento lo tiene que resetear antes de que llegue al máximo. Pero ¿qué pasa si el programa se cuelga? Él sigue contando y el programa quedó detenido en algún lugar. Por lo tanto, llega a su máximo número de cuenta, resetea el programa, provoca un reset, lo que vuelve toda la electrónica a estado inicial, y con eso se pretende que se proteja el programa y el programa siga funcionando de alguna manera. Entonces, el perro guardián es un contador que me permite determinar si el programa dejó de funcionar. Si esto sucede, va a resetear el programa y poner al microcontrolador en estado inicial, o sea, como estaba cuando lo empecé a hacer funcionar. Ese es uno de estos periféricos. Ven que no es un periférico que se utilice para tomar datos de la unidad de entrada a salida o para enviar algún tipo de datos hacia o desde el mundo exterior. Se utiliza para controlar que el programa funcione. Por eso, repito, lo llamamos periférico especial. Pasamos al siguiente. Protección de fallo de alimentación. Recuerden que estos tres periféricos tienen que ver con proteger al programa en el microcontrolador. Es un periférico que resetea al microcontrolador debajo de un nivel de tensión de alimentación. Es decir, vamos a suponer que alimentamos nuestro circuito con una pila, una batería. Muchos de los dispositivos, por ejemplo, el control remoto del televisor, que lleva un controlador interno, se alimenta con pilas. Bueno, esa pila se gasta en algún momento. Entonces, una manera de protegernos de esa baja de consumo o de proteger al programa en sí es generar un reset cuando la tensión de alimentación, BDD, es la tensión con la cual estoy alimentando al microcontrolador, es la patita que le pongo alimentación. Si eso viene en la pila y la tensión cae por debajo de cierto nivel de tensión, ¿sí? Esto es programable. Yo le puedo decir, bueno, que si yo alimento al microcontrolador con 5 volt, cuanto esté por debajo de 3 volt y medio, entonces reseteate. Y no funcione, programa. Se provoca un reset interno de 72 milisegundos y después va a volver a intentar hacer funcionar el programa. Pero si este nivel de tensión quedó acá, ¿sí? No, el programa va a quedar en un reset continuo, va a dejar de funcionar y va a quedar en un reset continuo. Si simplemente fue una caída de tensión porque accidentalmente lo apagué y lo volví a encender, no sé, algún nivel de tensión que cayó por debajo del nivel de tensión establecido para este periférico, va a volver a funcionar el programa. Brownout Reset lo que hace es, cuando cae la tensión de alimentación por debajo de un nivel que se indica, establece un reset durante 72 milisegundos. Durante 72 milisegundos el programa no va a funcionar y va a intentar volver a arrancar. Esto me sirve para, insisto, proteger el programa, o mi programa, de posibles fallos de alimentación. Estos periféricos, tanto el Watchdog como el Brownout, los voy a habilitar o no. Voy a decir que, bueno, quiero que mi programa esté protegido por un cuelgue. Bueno, voy a activar el periférico Watchdog. Quiero que mi programa esté protegido por si cae la tensión. Voy a activar el periférico Brownout Reset.
Insisto, son periféricos que nos permiten determinar si algo no está funcionando en el microcontrolador. Y pasamos al último de esta terna, retardo, el power on reset, retardo en la conexión, llamaríamos. Es decir, se establece una espera de X milisegundos, de una cantidad de milisegundos, generalmente son 17 milisegundos, antes de comenzar a ejecutar el programa. A ver, pensemos un segundo en esto. Yo tengo el circuito integrado, que es mi microcontrolador, que cuando lo conecto a alimentación, ¿sí? Si tiene su clock ahí funcionando, cuando lo conecto a alimentación, empieza a ejecutar el programa. Muchas veces, empezar a ejecutar el programa al instante cero es perjudicial. ¿Por qué? Tenemos que pensar en chiquitito con respecto a una fuente de alimentación. Yo cuando doy, acá vamos a decir que este valor es el valor de la máxima tensión de alimentación. Si es 5 volts, este número será 5 volts. Voy a pensar de que este espacio es donde el microcontrolador tiene que funcionar. Pero cuando yo doy un encendido, la tensión no pasa de 0 a 5 volts en 0 tiempo. ¿Sí? Acuérdense, esta es una línea de tiempo y esto es una línea de tensión. No pasa de 0 a 5 volts en 0 tiempo. Le lleva un tiempo estabilizar la fuente de alimentación hasta que llega a el nivel requerido. Esos milisegundos, microsegundos, dependiendo de la fuente, esos milisegundos, ¿sí? ¿Qué hago con el periférico? Le digo, no ejecutes el programa hasta que tengas la alimentación que se necesita. Con esto evito de que algo pueda fallar dentro del programa, dentro de la electrónica digital del microcontrolador. O sea, la idea de este periférico es establecer una espera, ¿sí? Doy alimentación, espero 17 milisegundos y ahí recién voy a ir a ejecutar la primera instrucción del programa. Pensándolo en nuestro programa de ejemplo de Watchdog, acá doy la alimentación, ¿sí? Vamos a suponer, se encendió el circuito en este lugar. Espera 17 milisegundos y después va a ejecutar la instrucción leer A. ¿Para qué hace esa espera? Para que la tensión de alimentación llegue a el lugar correcto. Es decir, tenemos que considerar que cuando yo enciendo cualquier circuito, hay un tiempo de establecimiento de la tensión de operación o de la tensión de funcionamiento del circuito. Entonces, este periférico nos puede ayudar a establecer un tiempo, una espera, decir, bueno, no ejecutes el programa por ahora tengo la alimentación que corresponde, sí, bueno, empezá a funcionar. Esta es un poquito la idea de este periférico. Entonces, vimos 3 periféricos especiales. En algunos microcontroladores hay algunos más, pero nos alcanza con la introducción para estos 3 periféricos. Un periférico llamado Watchdog que nos permite determinar si el programa se colgó de alguna manera y reiniciarlo. Un periférico que nos permite reiniciar el programa si la tensión de alimentación se cayó, se acabó la pila. Y un periférico que va a iniciar el programa cuando pase un determinado lapso de tiempo. Estos 3 periféricos son los que vamos a utilizar como controladores de nuestro programa. Me van a ayudar a hacer que el programa funcione de manera continua. Hasta acá con todos los periféricos. En el video anterior habíamos visto periféricos asociados directamente a la unidad de entrada-salida y aquí hemos visto periféricos asociados al funcionamiento del programa y al funcionamiento del estado del microcontrolador. Pasemos a otro tema. Hemos visto hasta aquí qué es un microcontrolador, cómo es su arquitectura interna, su arquitectura hardware, cómo funciona internamente el microcontrolador, cualquier microcontrolador, y hablé inicialmente en la primera clase de microcontroladores de distintas marcas, o sea, distintos fabricantes. Un microcontrolador es algo que
dependiendo del fabricante, voy a tener que estudiar algunas cosas específicas del dispositivo. Es decir, nosotros hasta acá hemos visto cosas generales, cuestiones generales que abarcan a cualquier microcontrolador de cualquier empresa que lo fabrique, de cualquier fabricante. Vamos de a poquito a ir conociendo un microcontrolador con el que se va a trabajar y vamos a estudiar en detalle, pero una vez que conozco sobre microcontroladores y necesito hacer un desarrollo, o sea, esto no tiene sentido, el tema microcontroladores no tiene sentido si no lo aplicamos a posterior, o sea, hacemos desarrollo, creamos cosas, ponemos ideas de control, de automatización en la práctica con un microcontrolador. ¿Qué microcontrolador elegir? O sea, en el momento, yo voy a estudiar uno acá en la materia, vamos a ver uno, pero en determinadas ocasiones microcontroladores de determinadas empresas, de determinados fabricantes, no son tan adaptables a lo que yo lo quiero aplicar. Por lo tanto, voy a tener que elegir un microcontrolador para trabajar dependiendo de la aplicación, como decía. ¿Qué cosas hay que considerar en esta elección? Eh, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Consideraciones a tener en cuenta cuando elijo una plataforma para trabajar con un microcontrolador. Dentro de esas consideraciones, porque no está en la lista que viene a continuación, va a estar el costo. ¿Sí? Y voy a nombrar varias veces la palabra de el costo de una herramienta u otra herramienta, un dispositivo u otro dispositivo. Lo primero que tengo que hacer si pienso en una aplicación, si pienso en la forma en que en que necesito hacer mi desarrollo, ¿qué periféricos necesito para elegir? O sea, es decir, necesito usar el conversor analógico digital, necesito usar el puerto de entrada y salida serie. Depende de la aplicación, necesitaré un tipo de microcontrolador que tenga ciertos periféricos o no. Entonces, lo que tengo que considerar inicialmente es qué periféricos utilizo o necesito utilizar para mi proyecto. Es decir, utilizo temporizadores, puerto de entrada y salida, utilizaré la memoria interna, PWM, un puerto serie. ¿Qué necesito? Entonces, en base a eso, voy a elegir un microcontrolador en particular. Es decir, yo miro en una empresa, en un fabricante, un microcontrolador, suponiendo, necesito utilizar conversor analógico digital. Bien, me voy a la empresa Microchip y busco qué microcontroladores, el 16F88 tiene conversor analógico digital. Bien, digo, este microcontrolador me puede servir porque tiene conversor analógico digital. Pero resulta que buscando también encuentro que la empresa Motorola tiene también un microcontrolador que tiene conversor analógico digital. Y voy a ver también que el fabricante Atmel también tiene un microcontrolador con conversor analógico digital. Bien, de los tres, puse tres ejemplos. De esos tres ejemplos, está bien, los tres tienen los que necesito. Ahora, ¿por cuál me decido? Porque los tres estarían respecto del primer parámetro que establecimos, que es qué periféricos necesito. Hay tres empresas que me ofrecen microcontroladores que tienen ese conversor que necesito. Hasta acá no me pude decidir. Siguiente cosa que tengo que considerar, disponibilidad en el mercado. Es decir, en Argentina consigo microcontroladores de Microchip, consigo microcontroladores de Atmel, consigo microcontroladores de Motorola. Yo puse tres ejemplos, pero hay más fabricantes. Y ese que tiene el conversor analógico digital, lo consigo acá, ¿cuánto me sale? Ahí dije que íbamos a hablar de costo. Bien, el mismo microcontrolador de la empresa Microchip me sale, vamos a poner en pesos, porque vivimos en Argentina, aunque los precios de los fabricantes los ponen en dólares, el microcontrolador de Microchip que yo necesito me sale 500 pesos. El de Atmel me sale 700 y el de Motorola me sale 1200, por poner un número. Bueno, Microchip me estaría conviniendo en lo que tiene que ver en la relación costo, ya que los tres fabricantes tienen
un microcontrolador con el periférico que necesito, bueno, ya Microchip le va ganando, le saca un punto. O sea, acá no hay. Ah, pero resulta ser que ese microcontrolador de Microchip resulta que a nuestro país no llega o está agotado el stock. Entonces tendré que irme a otras marcas. ¿Entiende? Cuando se habla de disponibilidad en el mercado, hablamos de que realmente lo pueda conseguir. No es obviamente el único parámetro, por eso definimos. Primer parámetro, digo, ¿qué periférico necesito? Segundo, ¿lo consigo de esa empresa? ¿Existe? ¿Lo venden acá en nuestro país? Bien, supongamos que el de microchip sí, seguimos avanzando. ¿Qué otra cosa? Facilidad de programación. Recuerden que los dispositivos son programables. ¿Sí? ¿Y en qué se programa? En un lenguaje de programación. Ah, pero yo qué lenguaje conozco. Y en la escuela vi el lenguaje C. Ah, bueno, a ver, ¿puedo programar un microcontrolador Atmel en lenguaje C? Sí. ¿Puedo programar un Motorola en lenguaje C? Sí, hay unas herramientas que me sirven. Microchip, sí, también los tiene. Bien, hay microcontrolador y acá voy a hacer un, este, un pequeño análisis sobre el lenguaje, ¿sí? Hay microcontroladores, en realidad todos los microcontroladores se programan seguro en un lenguaje llamado Assembler. Assembler es el lenguaje natural en electrónica de cada uno de los dispositivos programables. El Assembler es su lenguaje que entienden todos. Pero no existe un solo lenguaje Assembler. Existe un Assembler para Microchip, un Assembler para Atmel, un Assembler para Motorola. O sea, cada fabricante fabrica un lenguaje Assembler para su dispositivo. El lenguaje C es genérico. O sea, el lenguaje C, considerando las particularidades de cada microcontrolador, si yo conozco el lenguaje C, voy a poder programar cualquiera de los tres. Si yo conozco el lenguaje BASIC, voy a poder programar cualquiera de los tres. El caso del Assembler es el lenguaje nativo. Voy a escribir algo acá muy cortito. Por ejemplo, en Assembler de microcontroladores de microchip, voy a poder poner move. Hay una instrucción del microcontrolador, por ejemplo, move F. La misma instrucción, si yo voy a Motorola, se llamará move. ¿Sí? Si yo voy a microcontroladores Atmel, tiene otro nombre, pero los microcontroladores Atmel, como forman parte de una estructura integrada, como lo vamos a ver a continuación, básicamente no se trabaja en Assembler, sino que se trabaja solo en lenguaje C. Este es el lenguaje nativo, el Assembler, de cualquier dispositivo, microcontrolador y microprocesador. Entonces, uno de los elementos, ¿sí?, que necesito considerar cuando elijo un microcontrolador u otro es sobre qué lenguaje voy a trabajar. El lenguaje que yo sé Assembler del microcontrolador, C, C Basic, qué es lo que me resulta más fácil para trabajar a mí. Recuerden que lo que queremos hacer es desarrollar proyectos con microcontroladores. Siguiente ítem que voy a tener que considerar: disponibilidad del hardware de grabación, y voy a adelantarme y voy a hacer los dos ítems juntos: disponibilidad del software de grabación. O sea, acá me están hablando de que necesito algo medio electrónico y me están hablando de que necesito un programa de computadoras. Bien, antes de entender esto de la disponibilidad, o para entender, mejor dicho, lo de la disponibilidad del hardware o del software de grabación, vamos a hablar primero de el proceso de diseño con microcontrolador. Cuando diseño con microcontrolador, en esto de la elección, hay cosas que tengo que conocer. Voy a tener que programar
Y para programar voy a utilizar un entorno de programación, ¿sí? Yo voy a hacer un diseño electrónico. Va a haber un programa asociado al diseño y una serie de herramientas de desarrollo. Yo voy a hacer mi programa. ¿En dónde? En un software. Yo voy a escribir un programa en un software. Este es el entorno de desarrollo de Microchip para todos los microcontroladores de Microchip. Este es el entorno de desarrollo de Atmel para microcontroladores en lo que se llama Arduino, que es una placa que ya viene medio resuelto, un montón de cosas de la electrónica. Pero bueno, estos software son gratuitos, son de pago, los consigo fácilmente. Esto es lo que tengo. Recuerden, necesito programar, ¿sí? Hago un esquema electrónico, voy a tener que hacer un programa asociado a ese esquema electrónico para el proyecto que quiero desarrollar. Necesito programar los softwares para que lo puedan programar. O sea, el programa que me voy a tener que buscar, bajar, comprar, ¿es gratuito? ¿No es gratuito? Por ejemplo, los dos que acabo de mencionar, y son dos ejemplos, existen más, cada empresa tiene su entorno de desarrollo, esto se le llama IDE, normalmente, cada empresa tiene su IDE, su entorno de desarrollo, de forma distinta. En el caso de la empresa Microchip, que es el que vamos a trabajar finalmente nosotros, el IDE se llama MPLAB, ¿sí? Es el nombre del software. Se puede bajar una versión estudiantil gratuita de la página del fabricante. En el caso de Arduino, el entorno de desarrollo es totalmente gratuito y totalmente funcional porque es de código abierto, es una plataforma de código abierto, totalmente funcional. Cualquiera de los dos, o tres o cuatro, insisto, yo pongo dos ejemplos, pero cada fabricante tiene su entorno de desarrollo. Lo que yo voy a mirar es, consigo el entorno de desarrollo, lo puedo bajar, es gratis. A esto me refiero cuando digo disponibilidad del software, ¿sí? ¿Lo puedo bajar? Sí o no. ¿Lo tengo? Sí o no. ¿Conozco el lenguaje, que era el parámetro más arriba? Sí o no. Y por último, las herramientas que necesito de hardware. Recuerden, vamos a volver al principio. Tengo el microcontrolador. Escribo, vamos a poner uno de estos que se ve como más un circuito integrado. Escribo un programa, ¿en dónde? En el entorno de desarrollo. Y después ese programa que escribí acá, ¿cómo lo pongo acá dentro del circuito integrado? ¿Sí? ¿Cómo agarro mi programa y lo pongo adentro de la memoria EPROM del circuito integrado? A través de un hardware, a través de alguna placa que me permita ponerlo. Microchip tiene un montón de hardware de desarrollo. Yo copié uno, busqué la fotografía de uno, pero hay un montón de software de desarrollo. Hardware de desarrollo. Este hardware se llama Piquet-3. Arduino y su microcontrolador ya viene, ¿sí?, con toda la placa de programación y con todo esto y el microcontrolador ahí. Arduino, como les decía en un principio, es un montaje casi para hobbyistas, para gente que no entiende electrónica, porque tiene un montón de cosas resueltas dentro de la placa o de la placa que conseguimos y nos venden. En el caso de Microchip voy a necesitar aquí tengo el microcontrolador y la placa de desarrollo, el hardware de desarrollo, incluidos todo en uno. Acá en Microchip me voy a tener que comprar el circuito integrado, ¿sí? El circuito integrado que luego tendré que poner acá y a través del software del entorno de desarrollo o de algún software específico pasar mi programa al microcontrolador. Bien,
Parámetros entonces en la elección de un microcontrolador para un determinado proyecto. Vamos a comenzar haciendo un repaso de todo. ¿Qué periféricos necesito? En función de eso, estudio qué fabricantes tengo en el mercado, qué disponibilidad tengo en el mercado de ese producto, qué lenguaje voy a necesitar para programarlo, y si lo conozco, hay herramientas, esto lo consigo, qué costo tiene con las herramientas para poner el programa adentro, el entorno de desarrollo donde voy a escribir mi programa, es fácil de conseguir, es gratuito, no es gratuito. Todas estas consideraciones son las que vamos a tener que tener en cuenta al momento de elegir un microcontrolador para un desarrollo especial. Digo, esto es muy conceptual, pero hay que tener en claro qué cosas necesito para poder avanzar. En este curso, nosotros lo que vamos a trabajar es con microcontroladores de la empresa Microchip. Microchip poseemos y podemos bajar gratuitamente a internet el entorno de desarrollo, y tenemos a disposición nuestra los programadores llamados PIKit. Esto lo tenemos en la escuela. Hemos elegido, por facilidad de programación y respuesta a cualquier lenguaje de programación, hemos elegido nosotros para el estudio con microcontroladores de la empresa Microchip. De hecho, el microcontrolador que vamos a estudiar tiene una serie de periféricos, que ahora vamos a mirar en detalle, tiene una serie de periféricos que nos van a permitir hacer desarrollos bastante interesantes. Bien, ¿qué deberíamos analizar a partir de haber definido el entorno de desarrollo y haber definido un microcontrolador en particular, que es el que vamos a utilizar para el estudio? Vamos a ver qué es lo que tiene, qué periféricos tiene. Esto está extraído de las hojas de datos del fabricante. Este microcontrolador en particular, el PIC16F88, que vamos a usar para el estudio, tiene 4 kilobytes de memoria de programa. Kilobytes de memoria de programa. Es decir, 4 kilobytes, para tener en claro, son aproximadamente más de 4.000 instrucciones de programa que voy a poder poner ahí. Un kilobyte son 1024 bytes, por lo tanto 4 kilobytes son 4.096 instrucciones que va a poder contener mi programa. Eso es importante. 4.000 instrucciones es poco, es mucho, depende de la aplicación que quiera desarrollar. Nosotros vamos a utilizar este microcontrolador que nos va a permitir hacer desarrollos bastante interesantes. Además de 4 kilobytes de memoria EEPROM de programa, tiene 368 bytes de memoria RAM. O sea, 368 variables es el máximo que voy a poder declarar en un programa. Es decir, bastante también. 368 espacios para declarar variables que van a estar ubicadas en la memoria de datos, ¿sí? En la memoria RAM de datos, es bastante importante. Tiene también una E²PROM para datos. Cuando hablamos de periféricos, hablamos de que los microcontroladores podían tener memoria de almacenamiento permanente para almacenar datos en forma permanente. Entonces, respecto a la memoria, 4.000 instrucciones, 368 variables y 256 lugares o posiciones de memoria EEPROM para poder almacenar datos que no quiero que se pierdan cuando se corta la alimentación. Puede trabajar hasta 20 MHz de velocidad. Es el procesador interno, el microprocesador interno es de hasta 20 MHz de velocidad. Bastante rápido. Hay muchos más rápidos, como ya lo habíamos mencionado, pero bastante rápido. ¿Qué periféricos asociados a la unidad de entrada-salida tiene? PWM, CCP comparador, módulo de captura y comparación, PWM,
conversor analógico digital, puertos seriales SPI cuadrado C y RC232, tiene comparador, como les decía antes, comparador analógico digital, tiene temporizadores, ¿sí? Fíjense en que de los periféricos que vimos tiene bastantes. Acá faltaría decir entradas y salidas digitales, pero los tiene también. Potencia de consumo del orden de los nanowatts, o sea, consume muy poquitito. Watchdog, Power on Reset, Brownout Reset, que son periféricos que vimos al principio de este video, y alguna característica más, como por ejemplo LVP, que es programación en baja tensión, que la aclararemos después. Es decir, un microcontrolador con bastantes características y bastante tiempo para estudiarlo. Piensen que en lo que va de este año, nosotros vamos a ver un único periférico, que es las entradas y salidas digitales. Pero sepamos que este microcontrolador tiene todas estas características. Quedará para la semana que viene, por hoy vamos a terminar acá, con las características del microcontrolador elegido, empezar a estudiarlo, su arquitectura interna. Esto es el circuito difícil y lo dejamos un poquito como introducción para la semana, para el siguiente video. Este es el circuito que el fabricante me dice que hay adentro. Obviamente acá no hay compuertas, no hay nada. Hay un esquema en bloques de cómo funciona por dentro el microcontrolador. En la clase siguiente, en el video siguiente, vamos a ver precisamente la arquitectura interna y cómo funciona. Hoy vamos a dejar el video aquí con las características de periféricos especiales, cómo voy a elegir o cuáles cosas considerar elegir un microcontrolador y la elección del microcontrolador que vamos a empezar a estudiar a partir de los siguientes videos, la elección del microcontrolador hecha para este estudio y sus características. Bueno, como siempre, aquí sí, por hoy vamos a cerrar, como siempre, hasta el próximo video, hasta la semana que viene, donde estaré subiendo el próximo video con la arquitectura interna del microcontrolador. A cuidarse, quedarse en casa, que prontito podremos salir. Un abrazo grande a todos y nos vemos la semana que viene.